Si tienes hermanos, primos o amigos a los que les gusta el terror, seguramente tuviste la mala experiencia de ver programas como Cañitas, escuchar La Mano Peluda, o si eres un poco más grande, algo como Extra Normal. Así que podría apostar que en algún momento escuchaste la historia de la Atlántida, con la conclusión sacada de los huevos de que aún continúa en el fondo del mar y que por eso se explican fenómenos como las sirenas, el Triángulo de las Bermudas, entre otros, o que en realidad fue una civilización abducida por ovnis, etc. La historia es tan mítica que incluso es referenciada en One Piece. Quizás ya sabías que el arco de Skypiea está fuertemente inspirado en la cultura mesoamericana. No obstante, el libro puntual en el que se inspiró Oda es Atlántida, el mundo antediluviano, en el cual se recupera el mito de la Atlántida, lugar del cual tenemos registro por escrito gracias a Platón en su diálogo El Timeo y el Critias, donde se narran las características geográficas de la Atlántida y el porqué de su desaparición. Asimismo, se dice que su ubicación se encuentra en medio de México y el continente africano, y dada la similitud entre las culturas mesoamericanas y egipcias, el escritor moderno de la Atlántida consideró que esa era la cuna de la civilización humana. No podemos hablar de un error en su texto porque sus intenciones, como muchos de los individuos que hablan sobre la Atlántida, son de entretenimiento fantástico, utilizar el mito trágico, alargarlo, parafrasearlo y continuar una historia muchas veces terrorífica, apocalíptica o futurista. Pero, en la vida real, ¿qué pasó? ¿Sí existió la Atlántida? ¿De dónde surge la idea? ¿Y por qué? Como mencionamos, sabemos de su existencia gracias a una historia contada por Platón en boca de Critias, el cual escuchó la anécdota gracias a su abuelo, el cual se le escuchó a Solón. Historia en la que tenemos registro gracias a Heródoto. En otras palabras, Platón recupera una historia propia de su tiempo y la utiliza para explicar algo, y de ella también tenemos constancia histórica gracias a Heródoto. Es decir, es cierto que Solón escuchó la historia en Egipto, llegó a la antigua Grecia y se las contó a sus congéneres. En conclusión, la historia es antigua, pero lo que cuenta la historia es verdad. Para saberlo, primero tenemos que considerar la fuente principal, la cual proporciona Solón. Algo que tienes que saber es que la filosofía ha tenido muchos hijos, incluso homúnculos y bastardos. No obstante, todos heredaron una serie de ideas poco conocidas, pero fundamentales para su nacimiento y desarrollo. Antes de los filósofos hubo sabios, los cuales quizá por sus distintas ocupaciones no pudieron o no quisieron volar más allá del sol, dejando las alas de la cosmología y cosmogonía a sus nietos. Así ocurrió con el primogénito de la filosofía, el primero de los 7 sabios, o al menos el que nació primero de ellos, la oveja negra de la familia, Periandro, el tirano. Aunque el primero en ser considerado en esta gran lista es también estimado como el primer filósofo de todos los tiempos, estamos hablando de Tales de Mileto, especialmente por predecir un eclipse al momento en que se disputaba una guerra, fenómeno captado por todos los integrantes del Dream Team de sabios. Lo cierto es que de todos, Periandro es el que normalmente se desestima por su papel como tirano, palabra difícil de definir para esos tiempos y para los nuestros, aunque su significado no es tan alejado del cliché. No obstante, un tirano, aunque más cercano en la escala moral al gris oscuro que al gris claro, sigue siendo un tirano. Es ese matiz el que nos permite entender la veracidad de la historia de la Atlántida, una de las más poderosas metáforas políticas de Occidente, antes incluso que la del filósofo rey de Platón. El tirano en la antigüedad es más cercano al padrino que a un líder militar loco que toma el poder por la fuerza. De hecho, Periandro es como Mike, pero fusionado con Edipo. A su padre, Kipselo, se le buscó siendo un niño para erradicarlo, para que no heredara el poder político conseguido por su padre, el cual desposó a su madre, Lapta, hija del tirano de los Baquiadas, con la cual nadie de la familia tirana en curso quiso casarse porque tenía, digamos que, un defecto físico propio de la endogamia. De ella se encargaron y de su esposo, pero el niño Kipselo logró escapar porque su madre lo escondió en un jarrón. El oráculo de Delfos había profetizado que él pondría fin a la tiranía y traería justicia a Corinto, lo cual posteriormente, como Vito Corleone, logró hacer. Antes de la tiranía, el poder político lo tenía la aristocracia, es decir, el buen nombre, la buena descendencia, la gloria y el honor familiar marcaban las pautas para tener poder, pero con la tiranía se buscaba un medio de coerción social, una ciudadanía dependiente de un estado y definida después de cada primogénito de dicha dinastía de forma más abstracta y cada vez menos mítica, fantástica y justificada por la sangre. Una religión cívica, un dominio público, secular y centralizado es lo que buscaba una tiranía.
En otras palabras, un primer eslabón rojo, violento y lleno de intrigas familiares de lo que ahora conocemos, aceptamos y damos por hecho con tanta facilidad como la cadena de un Estado. Una vez los tiranos llegaban al poder, al derrotar al tirano en curso, se buscaba el correcto equilibrio interno a través del cultivo de sus relaciones entre los supervivientes del antiguo régimen y encargándose de los disidentes y descendientes de los jefes de familias, conciliaris, etc. Y externo, con el uso de mitos, recordando los vaticinios de algún oráculo, llevándose bien con el pueblo, siendo mediadores con ellos, y así lo hizo Vito, o mejor dicho, Kipselo. Formó una facción y tomó el poder asesinando a Hipóclides. Subrayó su vaticinio, mostrándose como el salvador de Corinto, y se convirtió en un líder popular, alejado de las altas esferas, formando lazos a partir del matrimonio con otras familias, teniendo descendencia exogámica, evitando la endogamia, para finalmente heredar el poder a su hijo, Mike, o Periandro, el primero de los 7 sabios en nacer. Al principio siguió los pasos de su padre e incluso fue más bondadoso, creando obras públicas, generando trabajo y embellecimiento de Corinto. Pero después de reflexionar sobre cómo mantener su poderío tiránico, acudió a otro tirano, al de Mileto, Trasíbulo. En un mensaje encriptado para el mensajero, pero no para el tirano, llegó a la conclusión de erradicar a sus enemigos, por muy buenos y preciados que estos fueran, punto de quiebre que lo transformó en un monstruo o un gran y maquiavélico tirano. O como dice Platón, un individuo dispuesto a matar a su padre, a acostarse con su madre, devorar la carne de sus hijos y funar a su esposa, en un supuesto arranque de ira, lanzándola por las escaleras estando embarazada, para después desterrar a su hijo por la pena que éste sentía dada la pérdida, el cual sería llamado posteriormente con la intención de heredar la tiranía, para ser interceptado por sus enemigos y terminar con su existencia. Mas estos actos propios de la locura eran parte de un elaborado plan. Primer paso, tener la posibilidad de una descendencia doble, endogamia y exogamia. Segundo, funar a su esposa Melisa para iniciar una guerra con sus familiares políticos orientales, subrayando su delito teniendo relaciones con el cuerpo de la dicha difunta. Tercero, ganar la batalla contra estos y celebrar una ofrenda al dios que le brindó la victoria, haciéndole una estatua con el oro faltante, arrebatado a las invitadas a dicha fiesta. Replicando esta astucia, acudió al fantasma de su esposa para pedirle la ubicación de un tesoro, y lo que ella pedía, en modo de acertijo, era la ropa y joyas más caras de todas las mujeres de Corinto. De ese modo, justificaba míticamente ante sus hombres un hecho mundano. Nadie en su patria puede ir con tanto ostento. Finalmente, para que no se le utilizara fantasmagóricamente, pues se presume encontró tal tesoro, se quedó con otro y evitó que alguien más tuviera prendas costosas. Probando el poder del otro mundo, decidió ocultar su tumba. Ordenó a 2 muchachos, indicándoles un camino, que salieran por allí de noche y que funaran y enterraran a quien encontraran. Luego envió a otros 4 tras ellos para que los funaran y enterraran, y de nuevo otro grupo más numeroso en pos de estos. Luego salió él al encuentro de los primeros, que terminaron de funarlo. Periandro hizo todas estas proezas maquiavélicas al mismo tiempo que las reflexiones y aportaciones legales, políticas, filosóficas y poéticas de sus compañeros, siendo Cleóbulo el cuarto de los sabios en hacer un contrapeso en el marco de la política tiránica, sosteniendo ideas que le agregaban mayor claridad al matiz grisáceo oscuro de este modo de gobierno, apostando por la moderación, la intolerancia a la injusticia, la mesura, la especial atención no solo en los vástagos masculinos, sino también femeninos, para que no les pase lo que a Melisa. Y así lo demostró con su hija Cleobulina, hacedora de enigmas con una belleza e inteligencia equiparable a la de los 7 sabios, que no debe de confundirse con su homónima, la madre de Tales de Mileto. En su ejercicio como tirano y en su poesía como herramienta política, Cleóbulo funciona para formar una imagen del tirano elaborada, generando tipologías de regímenes y reflexiones sobre libertad, ley y dominación, proceder que superó ampliamente Solón, el tercer sabio en nacer. De este contexto histórico, Platón recupera el mito de la Atlántida, de la cual se dice era una patria que ofrecía muchas facilidades a sus habitantes gracias a la ayuda de Poseidón, dios griego de todos los mares, pues dicha isla se encontraba bajo su dominio. En una ocasión, Poseidón se enamoró de Clito, hija del primer hombre en nacer en la tierra de la Atlántida,
con la que tuvo 10 hijos, a los cuales les repartió la isla y el más grande a Atlas, la parte más grande de la isla, así como la jurisdicción de sus hermanos. Gracias a la prosperidad, rápidamente edificaron y realizaron grandes avances tecnológicos en el reino. Para su organización, formaron una confederación gobernada por leyes escritas en el muro de Poseidón, donde se estableció la ayuda, fraternidad y paz entre los reyes, bajo la dirección de la estirpe de Atlas. Sin embargo, conforme la sangre divina de la estirpe se mermaba, la justicia y virtud divina también, motivo que volvió a los habitantes de la Atlántida soberbios y codiciosos, lo que los llevó a querer dominar otros territorios fuera de la Atlántida. Gracias a sus avances y prosperidad, les resultó fácil conquistar, hasta que se toparon con los griegos y egipcios, pues fueron detenidos por los atenienses. Después llegaron a su patria y debido a sus actos los dioses los castigaron, aunque no sabemos de manera precisa cómo, se infiere que por algún fenómeno natural. Cuando Solón gobernó y estableció las famosas reformas de Solón, decidió marcharse de Atenas por un lapso de 10 años, donde se debían seguir las leyes, cosa que no ocurrió, pero fue en ese viaje de donde obtendría, a partir de varios sacerdotes egipcios, el relato de la Atlántida, que nos contó Platón. Por otro lado, en su viaje a Lidia, del cual tenemos testimonio gracias a Heródoto, se entrevistó con el rey de Creso, de donde surge una de las leyendas más badass de todos los tiempos, pues tal rey, al estar tan convencido de ser la persona más dichosa del mundo, le preguntó al sabio Solón sobre las personas más afortunadas que él conocía, pero en su relato solo mencionó el nombre de personas fallecidas. A causa de eso, el rey se molestó y le cuestionó el no haberlo mencionado a él. A ello, Solón le respondió que era imposible predicar la dicha de un hombre vivo, pues la diosa Fortuna es caprichosa, y por lo tanto solo puede ser evaluada una vez que el individuo ha muerto. Años después, se cumplió el vaticinio de Solón, y el rey fue raptado en una guerra contra su territorio. Mas, ¿esto es todo verdad? Pues no podemos estar del todo seguros. Sin embargo, según Plutarco, otro historiador de la antigüedad, considera poco probable el encuentro mencionado por Heródoto debido a los anacronismos que supone y a la naturaleza fantástica del relato. Y algo similar ocurre con la historia de la Atlántida, la cual se considera un mito. Recuerda que fue transmitida por varios sacerdotes. Ahora bien, la historia de la Atlántida es importante, especialmente por Solón, en virtud de sus reformas políticas. Recuerda la moraleja de la anécdota. El problema de la Atlántida fue la pérdida de la virtud y la justicia por la estirpe de los gobernantes. No importa qué tan grande y poderosa sea una nación, si pierde la virtud y la justicia, está condenada a fracasar. De este modo, utiliza de mucho mejor manera, según los datos que tenemos, la poesía con fines políticos, mostrando un caso claro que justifica su postura política implementada en sus reformas, criticando la postura del gobierno hegemónico, la tiranía, sosteniendo la timocracia como la forma correcta de gobierno, es decir, gobierna el que tiene el honor de gobernar. Como medida para evitar la extrema concentración de riqueza y poder político por parte de los eupátridas, los cuales, para ya no meter tanta data, eran como los Tenryubito, solo que en este caso eran descendientes de Teseo, o Percy Jackson para los cuates. En conclusión, el modo de gobierno justificado en el mito de la Atlántida compartido por Solón reflejaba la situación que aconteció en su tiempo, y si la gran Atlántida cayó, ¿qué le esperaba a las distintas localidades helenas? Por ello, era preciso una forma de gobierno más práctica, menos mitológica, más justa, menos despótica, menos tirana, y que ponga en tela de juicio la justificación de la herencia, pues el que gobierne debe de ser justo, y la justicia es una virtud, no un elemento heredado. A menos que todo lo que te esté diciendo sea mentira y la Atlántida en realidad existió, pero la abdujeron los aliens y pues yo estoy haciendo todo para que oculten esa verdad, que suena más increíble que la existencia de un filósofo malvado. Quizá por eso Platón no lo quería, porque era la antítesis de su idea del filósofo rey, aunque al menos podemos entender por qué fueron considerados como sabios, pues solo una de sus metáforas nos alcanza después de más de 2600 años. Bueno, eso es todo, ahora ya sabes qué es la Atlántida, espero que te haya gustado, gracias por vernos y Saramada, motherfuckers.